Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación Activa. Bienvenidos a su espacio Investigación Activa. Nuestro tema de hoy, la situación de la investigación. Para conversar sobre este tema tenemos con nosotros al profesor Luis Teneut, es coordinador del CSSTA de la Universidad de los Andes, profesor de la Facultad de Medicina. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos y estar de visita pues en nuestra universidad para compartir un poco sobre su experiencia en el área de investigación, ya que usted fue coordinador del CSSTA de la Universidad de los Andes y tiene pues su visión al respecto. Ante todo, darle las gracias a Carmen y a Fanny por la invitación de poder compartir con todos los radioescuchas, miembros de la comunidad universitaria y el público en general que está interesado en seguir al alma mater de la cordillera andina y que nos oyen en Táchira y en Trujillo también. Pues una invitación para conversar un poco, Carmen, podemos conversar un poco sobre la experiencia y sobre quizás el futuro, o podemos intercambiar opiniones sobre la investigación y el sistema en realidad del país en general, porque no podemos apartar la investigación, la actividad académica, no la podemos apartar del todo, de la vida general del país. La actividad académica depende también de la sociedad, de como nivel de sociedad que tengamos, de hacia dónde queremos ir como sociedad, y es la búsqueda del conocimiento y un grupo de la sociedad que va en ese camino, en la búsqueda de la sociedad, pero que la sociedad tiene que estar armada de una manera tal que permita que un grupo vaya, y hay que solventar algunas situaciones básicas de la sociedad. Profesor Luis, quisiéramos saber un poco sobre la experiencia de usted como coordinador en aquellos tiempos en el CSH. ¿Cómo era la situación de esos años? ¿Cómo se ve reflejada actualmente? ¿Cómo ve usted la diferencia de tiempo? La situación en ese momento la veíamos, la enfocábamos como una situación de crisis. Se hablaba en ese momento también, hace unos 8 o 10 años, hablábamos de la crisis que venía porque enfrentábamos inflación, enfrentábamos recortes presupuestarios, enfrentábamos la crisis o los cambios del sistema político del país, el cual se enfrentaba y se demostraba, se podía percibir también en la vida universitaria. Tuvimos cambios, por ejemplo, en la ley de educación, en la ley de educación superior, y entonces la vida universitaria se veía afectada también por salvar la autonomía universitaria y el sistema... la vida académica que da de alguna manera la vida de investigación que va más allá simplemente de la docencia. Recordemos que muchas veces se piensa en la universidad solo como un centro para docencia, y en realidad la universidad es mucho más que eso. La universidad es también una de las fuentes de la búsqueda del saber. En ese momento, una de las situaciones importantes era, salvar la institución como tal, la universidad venezolana en general, porque quedamos entrampados también en esta discusión de la sociedad de cómo podemos sacar adelante la universidad. Los tiempos eran difíciles y ahora los tiempos son mucho más difíciles. Profesor, en esa época, cuando usted fue coordinador del CSHTA, pues se planteó también, hubo como se sumó uno que creo que marcó un antes y un después de lo que fue lo que tiene que ver con financiamiento de la investigación. El famoso decreto 6.649, que de una u otra forma también vino como a cercenar pues el derecho de los investigadores a poder comprar sus insumos, sus computadores, todo pues de una u otra forma fue considerado como un supuesto gasto suntuario. Sí, esa discusión se planteó hace un tiempo, que era sobre todo cuando entró en vigencia. Hubo mucho problema para implementarlo, porque quedó todo supeditado. El decreto del 6.649 incluía que debían ser aprobados por la Vicepresidencia de la República. Y en un momento dado incluso tuvimos discusiones, no solamente el CDSH como una dependencia de la universidad, sino la universidad como un todo, la comisión de contrataciones, la comisión de licitaciones, a cómo hacer los procesos, a cómo debían de ser supervisados por auditoría para no violentar la nueva normativa legal que se estaba ajustando en el país y que impedía entonces la libre ejecución del presupuesto. Una de las cosas, de las anécdotas que tenemos, por ejemplo, es que se arma una licitación y eso
forma parte del devenir de la universidad, hay una licitación que se puede resolver en diciembre y resulta que en diciembre sale como desierta y el presupuesto, unos gran monto de recursos no se pudo ejecutar en el año correspondiente, en el año fiscal correspondiente, porque ya era diciembre y no se podía llamar a una nueva licitación. Pasa el nuevo año y tenemos nuevamente problemas para el suministro, para lograr la compra de equipos. No digamos ya de equipos de computación, hablamos de reactivos de laboratorio, hablamos de equipos de investigación, de grandes equipos de investigación. Profesor, en el año 2012 Venezuela llegó a invertir, según lo reporta el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 30% del Producto Interno Bruto. El 3%. El 3%. Situándose entre los 10 primeros países del mundo en cuanto a inversión a ciencia y tecnología. Como investigador, ¿cree que se hizo una correcta distribución? Bueno, como parte de la invitación que me habían hecho ustedes, pues quería revisar algunos de los datos, porque una cosa es lo que uno piensa, su imagen, y otra cosa, o su imaginación, su imaginario, y otra cosa son los números, es lo que son los hechos. Y en ciencia realmente una de las cosas importantes es que se deben de demostrar con números y con datos reales. No hay datos oficiales. Estuve revisando un poco la inversión para comentar eso de cómo podía ser la inversión, y el último reporte, uno de los reportes que encontré, casualmente es ese año que estás mencionando tú, que era el del Banco Mundial en el 2012, y no había datos para Venezuela. No quiero decir que solamente en Venezuela no había datos, en muchos otros países aparecían como que no hay datos, pero ese dato no existía, y entonces estuve viendo algunos otros países, un par de Latinoamérica, quizás un par de Europa, que es quizás donde nos debemos ver, porque muchas veces nos vemos en Estados Unidos, pero nosotros criticamos, recordemos que nosotros venimos de una influencia europea muy marcada. Sí, vamos a hacer la pausa, profesor, entonces al regreso seguimos conversando sobre eso, y sobre todo porque muchas veces se habla de recursos en cuanto a montos, ¿verdad? Lo que se asigna, pero para hacer investigación se necesita no solamente recursos financieros, sino otras cosas. Vamos a la pausa y al regreso pues seguimos conversando con el profesor Luis Teneu. Seguimos en Investigación Activa, nuestro tema de hoy, la situación de la investigación. Para conversar este tema tenemos a nuestro invitado, el profesor Luis Teneut, es coordinador del CSH de la Universidad de los Andes, profesor de la Facultad de Medicina. Sí, profesor, bueno, conversábamos sobre esos supuesto 3% del PIB, y lo que tú comentabas es que tampoco hay cifras oficiales, no solamente, o sea, en cualquier aspecto que tú busques en salud, en economía, las cifras oficiales realmente no se actualizan ni son públicas, pues, lamentablemente, y eso de una u otra manera también contribuye a que los investigadores pues cada vez sea más difícil hablar en sus investigaciones sobre datos, porque pues no los desconocen pues de manera oficial al menos, ¿no? Pero supuestamente se invierte 3%, profesor, pero eso se ve retribuido, o sea, eso se ve de una u otra manera, se aprecia esa inversión. Tenemos en países por lo menos como lo que le planteaba pues en Brasil, se invierte muchísimo menos, y sin embargo se ve un adelanto tecnológico mayor. En nuestro país eso se ve reflejado, ¿de qué manera? Y la otra cosa es que se piensa mucho que se necesitan recursos económicos, pero ¿hace falta solo recursos económicos para hacer investigación, para ver producción? Y bueno, englobas un par de puntos o un par de preguntas que en realidad engloban muchas cosas. Pero vamos a tratar de comentar un poco sobre ellas. En relación a lo del cuánto se invierte en ciencia y tecnología, o en I+D, o en I+D, una de las cosas importantes es cómo se registra o qué se registra, no cómo se registra, sino también el qué se registra. Revisando un poco para que conversáramos hoy, uno de los problemas en algunos de los países es que en parte de su inversión en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, por ejemplo, se contabilizaban gastos de defensa en países, los llamados países del primer mundo. Y uno dice, realmente eso es ciencia y tecnología. Que realmente puede que sí sean ciencia y tecnología. A lo mejor por innovación tecnológica. Sí, pero por eso depende de cómo se ve y de qué beneficio, de qué criterio hay. Pero por eso tenemos que ver qué es lo que entendemos como ciencia, que queremos ver como tecnología, y qué es desarrollo, qué realmente repercute en el nivel de vida de cada uno de las personas.
Porque, por ejemplo, yo hacía el comentario, si hace unos 30 o 40 años, un tema que comentaba, por ejemplo, con físicos o con la gente de ingeniería, de nuevos materiales, cuando se comentaba de cómo hacer nuevos circuitos, desarrollo de nuevos materiales para comunicación, quizás la gente decía, pero eso no es importante, es más importante quizás, qué sé yo, la agricultura, porque con eso comemos. Pero fíjense cómo cambios como eso, que en un momento dado parecían que no servían para nada, hoy quienes están oyendo pueden ponerse la mano en el bolsillo y deben de tener por lo menos un teléfono celular. Claro. Y hace 30 o 40 años quizás de hablar de inversión en hacer un teléfono decían, pero ¿para qué? Eso sonaba quizás una locura. Mucha gente quizás decía que no tenía sentido. Y eso realmente cambia el concepto de vida. El desarrollo de Internet que nos permite acortar distancias. Podemos hacer videoconferencias saber, informarnos de qué está pasando del otro lado del mundo prácticamente en el mismo instante claro. en que está sucediendo la información. Ustedes deben saberlo mejor que yo, que son periodistas y están activamente. Esa es una de las cosas, saber qué es realmente investigación. Entonces, aunque debemos de aclarar cuáles son los renglones y cómo se registra y qué es lo que se registra, es también qué es lo que queremos como sociedad y qué cosas son importantes. No es solamente el nuevo desarrollo para un cultivo, sino también nuevos materiales que pueden favorecer la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, desarrollar tecnología para salud. Igual, hace 30, 40 años, desarrollar los tomógrafos era una cuestión que se veía como muy lejana. Y hoy ningún centro de salud, ningún hospital grande puede funcionar o funciona adecuadamente si no tiene un adecuado sistema de imágenes que incluyan resonadores y equipos de tomografía. Entonces eso es una de las cosas. ¿Lo vemos realmente como sociedad? Yo creo que como sociedad no lo vemos. Esa inversión realmente no la estamos viendo como sociedad. No llega en el impacto. Y una de las críticas que podemos hacer, pero que hay que hacerla también muy bien hecha, es decir, bueno, todo el dinero que se cuenta como ciencia y tecnología tiene impacto social. Y ese es un tema también que es muy polémico, porque ¿qué consideras y quién considera que es lo que es el impacto social? Claro. Y cómo si eso realmente solventa y potencia el desarrollo del país en general para buscar un bienestar para todo el pueblo, o realmente es, en la expresión más sencilla, y me perdonan los oyentes, pan para hoy y hambre para mañana. Solventamos un problema hoy, pero mañana tendremos el mismo problema o peor. Ese es uno de los puntos. El otro que me comentabas, ¿se requiere solamente dinero? No. Puedes tener mucho dinero, pero si no tienes personal calificado, pues poco podrás hacer. Si tienes dinero, pero tienes muchas trabas burocráticas para poder hacer las compras de los insumos, tampoco podemos hacerlo. Si tienes ya el equipo y tienes tu refrigerador, tu ultracentrífuga, o tienes tu freezer para conservar muestras, o tienes el último horno de grafito que utilizan los compañeros de ciencia, etcétera, pero la luz se va, te quedas sin electricidad, pues fallamos. Si te falla el agua, el sistema de refrigeración de algunos equipos que va con agua falla. Pierdes el experimento, pierdes las muestras, pierdes el proceso, etcétera. Y depende, y quien me esté escuchando, cada uno de ellos tendrá y dirá que es una cosa diferente lo que le falta. Es decir, que a lo mejor no tienen la impresora que necesita, no consiguen los libros, la gente que hace más bien sociales, el acceso a bases de información que pueden tener, a publicaciones que los historiadores para revisar, la gente de ciencias que no tienen no solamente los reactivos, sino lo que hablábamos, servicio eléctrico, estabilidad, seguridad, y eso es muy importante, la seguridad, porque el otro problema es gente que llega al laboratorio y encuentra su laboratorio desvalidado. Bueno, vamos a una breve pausa. Al regreso, más de Investigación Activa, hoy con nuestro invitado, el profesor Luis Teneup. Continuamos conversando en Investigación Activa con el profesor Luis Teneup, quien fue coordinador del CSSTA de la Universidad de los Andes y pues es profesor de la Facultad de Medicina. Profesor, luego de haber escuchado todo ese marco de ideas, de lo que usted expuso, nosotros quisiéramos saber, ¿se logró en Venezuela realmente la soberanía tecnológica tan promocionada en el pasado como actualmente también la están promocionando? La otra pregunta sería si hay una cultura científica, tecnológica en nuestro país, y qué pasa con nuestros investigadores realmente con toda esta situación que engloba
Bueno, lo que aparte de lo que usted estaba hablando, que era la escasez del insumo para los laboratorios, también él como individuo, como persona, como padre de familia. O sea, ¿qué pasa con todo? Y en mi modesta opinión, ¿se logró la soberanía? Vamos por partes, ¿se logró esa soberanía, esa independencia? No, yo considero realmente que no. Considero incluso que ningún país puede considerar que logra la soberanía tecnológica, porque para lograr la soberanía tecnológica quiere decir que debe tener también, yo lo veo así, toda la materia prima, toda la tecnología, toda la industria y todo el personal para poderlo cambiar, para poderla desarrollar. Pero si tú para usar alguna computadora necesitas un software o necesitas algún material que no está en tu territorio, en el territorio de tu país, de tu estado, sino que tienes que extraerlo de Sudamérica, por ejemplo, lo que tenemos, la discusión que tenemos con los materiales o con los minerales que se extraen aquí, o de África, pues a mi punto de vista no hay soberanía. Y ahí entraríamos en una discusión con los sociólogos, con los geopolíticos, de los movimientos y quizás invasión de países, etcétera. Y ese tema creo que escapa. Así que la soberanía yo creo que no existe. Es absurdo pensar que puedes lograrlo solo, cuando el mundo más bien se está moviendo hacia una globalización que puede tener problemas, como todo sistema, bien sea político o social, tiene problemas. Hay sistemas y todavía hay países que están tratando como de aislarse cada vez más del contexto mundial, cuando en realidad yo creo que podemos ir avanzando hacia el contexto mundial. Verbo y gracia como ha podido progresar Europa, y sin embargo fíjense cómo ahora los ingleses están con el Brexit, pero yo creo que Europa ha crecido mucho a través del marco de la Comunidad Europea. ¿Hacia dónde va la investigación y qué motivación tiene o qué está pasando con los investigadores? Pues la gente, es una carrera, es algo de motivación que tienes que tenerlo, pero también va creciendo, y necesitas, como toda actividad, o como lo comentábamos al inicio del programa, la sociedad necesita garantizar una cantidad de necesidades básicas de cada uno, como serían su seguridad, educación, salud, alimentación. Y entonces no solamente todo este problema que estábamos hablando del mare magnum, del financiamiento, de los problemas administrativos, por ejemplo, con el 6.649, de los problemas de agua o de luz o de seguridad, y que ahora también tenemos los problemas de los salarios, gente que tiene que mantener, un padre de familia, una madre, una pareja que tienen 2 hijos, pues deben de velar por mantener el hijo, deben de velar por educar al hijo adecuadamente, porque sea, como me comentó un amigo hace muchos años, es que tienen que formar los hijos, Luis, como ciudadanos del mundo, no los pueden formar, la gente no debe criar a sus hijos como para tenerlos allí y seguir con la misma mentalidad. Tienes que criarlos con mentalidad de ciudadanos del mundo, que puedan crecer y que vivan en una sociedad y en un mundo que vamos hacia el movimiento de masas en todo el mundo, por cualquier razón y bajo cualquier sistema. Y volvemos con la discusión de la geopolítica. ¿Qué está sucediendo con nuestros investigadores? Pues es de todos conocido, y es absurdo querer tapar el sol con un dedo, de que la gran cantidad de investigadores en nuestro país que se está yendo, que se va porque tienen mejores ofertas fuera, porque pueden tener seguridad, porque cumplieron un ciclo aquí y es tiempo tienen sus 25 años de servicio y se van. Algunos de mis compañeros en estos días me decía: mire Luis, me cansé ya, la ciencia es muy bonita, pero yo me dedico a otra cosa. No se ha ido del país, está en el país. Pero yo digo, la academia no, la academia quedó como un hobby bonito, pero eso no me da para comer. Yo necesito una actividad, y se dedicó a otra actividad económica. Y quizás si se da, pasando. Claro, y es un recurso formado en la universidad, con estudios de posgrado en la universidad. La conozco, esta chica, que creo que no irá al programa porque no está aquí en Mérida, no está en la zona de los Andes, pero me decían: no Luis, se acabó porque no puedo. Es alguien que conozco que se formó incluso con nosotros en la facultad y en el laboratorio, y como esos son muchos que dicen, pues tenemos que buscar nuevos horizontes. La gente debe tener garantizada su situación basal, digamos, sus necesidades básicas. Yo no puedo estar tranquilo si sé que mi hijo pues no tiene garantizada la educación, si yo sé que tengo que salir a buscar, los que tienen niños pequeños que tienen que salir a buscar los pañales para cuidar a su niño, todo eso va limitando. Es decir, debes de garantizarle
al grupo que va en esa avanzada de la búsqueda del saber, pues alguna seguridad en un todo para que pueda desarrollar la labor de investigación y de búsqueda del saber. Claro, que sea solvente más que todo. Sobrevivencia, profesor. Sí. Ya teníamos poquiticos minutos un minutico apenas para cerrar el programa, y no sé si cabría un mensaje de esperanza para quienes de una u otra manera todavía continúan aquí, porque hay investigadores que, bueno, no se han rendido, continúan yendo a su laboratorio con las uñas, buscando otras alternativas, y la universidad se mantiene de una u otra manera, pues, dando la pelea. Y no, la universidad se mantiene y se mantendrá, y la universidad perdurará, porque los hombres dejaremos este la mundo, institución, y la institución persiste. La institución tiene 200 años, tiene más de 200 años y persiste, y ha pasado tiempos difíciles, ha pasado la dictadura de los 50, por ejemplo, la guerra de guerrillas en los 60, y cómo la institución universitaria fue cambiando, que es simplemente la esperanza de cada uno. Y cada persona debe, bueno, ver su cosmovisión del mundo, lo que puede lograr y cuáles son sus esperanzas. Pero es realmente lamentable ver que la cantidad de alumnos o de estudiantes y de jóvenes profesionales que lo que están es ya pendientes de hacer la cola. Podemos acercarnos al rectorado de la universidad y vemos la fila ya, la cola, haciendo la fila para hacer los trámites, para legalizar, para buscar de alguna manera que pueden hacer fuera del país. Bueno, profesor, llegamos hacia el final de Investigación Activa por el día de hoy. Será hasta una próxima entrega. Fue un placer haber estado con ustedes en Investigación Activa. Investigación Activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación Activa.